auge de las orquestas tropicales se enmarcaba dentro de un aumento de las discotecas y el comienzo de bailes con discos. Esto trajo como consecuencia la disminución de lugares en donde los músicos podían trabajar. El estreno de la película Saturday Night Fever, el 29 de junio de 1978, en los cines Metro, 18 de julio y Casablanca, generó un auge de las discotecas y lo que se conoció como música disco. Toda una generación de jóvenes creció en esa moda que invadía los medios de comunicación. La movida tropical seguía en aumento a mediados de los 70. Cada vez eran más las orquestas, los bailes y los discos. Yo incursioné en los bailes ya prácticamente, no solo como difusor, sino también como animador, porque también incursiono en la parte de animación y conducción de espectáculos bailables. Creo que estaba el Platense, estaba el Colón, allí en San Martín y Fomento, el Coven, en la calle Garibaldi, el Éuscaro, Quinta de Galicia con un baile tradicional casi familiar. Por el 75, 74 más o menos, que hubo un boom así de la música tropical, y a nosotros nos pasó con un tema que fue el boom, un tema que se llamaba Sarandonga, era un tema más dentro del repertorio, hasta que un día, en un baile, concretamente en el Platense Patín Club, al que lo cantaba, al chileno Santiago Salas, se le ocurrió cambiar una palabra. La letra decía, originalmente, ¿no? Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao. El chileno sustituyó y nos vamos a comer por otra cosa. Fue empezarlo y la gente los baile, fue eso que es la pornografía de la música tropical. Y fue un boom, nosotros mismos estábamos extrañados, acá en el mercado modelo, todos los paragolpes de los camiones, nena, quiero sarandonga contigo. Sarandonga, nos vamos a coger, sarandonga, en lo alto del puerto, sarandonga, uñame con bacalao, sarandonga, me invita Pacheco, sarandonga. El sello Macondo se encargó de nuclear a las orquestas tropicales de más nombre en una jugada empresarial que hizo crecer al movimiento. Macondo había decaído en cuanto a lo que estaban vendiendo, pero en un buen momento se encontraron con una persona que se llamaba de apellido Verón. Y viene esta persona con el dueño, el hijo del dueño del sello. Estábamos en el Éucaro, escuchó la orquesta, el comportamiento de la gente y se ve que no hubo más. Y ahí firmamos el contrato. Y entonces se enganchan con nosotros. El sello Macondo se ocupó de acaparar las orquestas, las fue trayendo a una, dio buenas cantidades de dinero, de prima, lanzó la música tropical a las nubes, al estrellato. Fue una conjunción, era un sello cuyo fuerte era la música tropical, y entra en orquesta que justo el primer disco que graba, de 10 temas u 11 que tenía el disco, metimos 8 goles. Qué bonito que cantaba la palomita en su nido. En 1976, el sello Macondo se encarga de llevar a las orquestas principales al Teatro Solís. Fue la primera vez que la música tropical entraba al Solís. Para mí fue, entré con una sensación, no te la puedo describir, de temor, de respeto, te daba miedo hasta de pisar fuerte. La Florina estaba llenito el Teatro Solís, llenito de bote a bote. Uno de mis mejores recuerdos de ser, propuestas que hacía el sello Macondo, eran muy arriesgados en sus propuestas y se jugaban siempre, y por sobre todas las cosas los recuerdo muy bien a esta gente porque siempre pensaron en los intérpretes, siempre los respetaron mucho como intérpretes. Uno de los temas recurrentes planteados es el prejuicio contra la música tropical. Había un montón de gente acá, que los Sudamérica, que los gronchos eso, que los atorrantes eso, bla bla. Íbamos a tocar a un casamiento en el Carrasco Polo Club, estaba fenómeno. ¿Por qué? Porque están rodeados de su gente, de fulanita de tal y de menganita de tal.
Entonces estaba fenómeno. Ahí ellos no eran gronchos, ni atorrantes, ni reo, ni música barata. Estaba fenómeno, bailaban de cabeza. ¿Qué pasa? Que me dijeran, bueno, mirá, lo que pasa es que de repente el ambiente en determinado baile no es el mejor, que digamos, sí, eso te lo acepto. Que de repente a determinado sector de la población le guste ese tipo de música, no puedes decir que esa música, ese tipo de música, es mersa o atorrante o re ordinaria, porque no podés tratar de mersa, atorrante o ordinario a un montón de países tropicales, a Colombia, a Puerto Rico, a Cuba, todo eso. Es el folclore de ellos. En aquel entonces, por ejemplo, un ejecutivo que iba a ir a bailar música tropical, iba, sí, claro que iba, se escapaba de la casa el sábado de noche porque tenía el cumpleaños de fulanita y tal, y se iba a Sudamérica, bailaba y después volvía a su casa y ya no ha pasado nada. Hay un extracto que todavía no lo acepta socialmente, lo acepta en sus fiestas privadas, en el cumpleaños de la nena. Capaz que es un estigma. Yo soy ejecutivo, no soy trabajador. Yo no consumo lo que consumen los trabajadores, no consumo lo que consumen mis empleados. Pero me gusta, interiormente hasta lo cantan. De hecho, trabajamos en esas fiestas de esos grandes ejecutivos. Lo que siempre estuvo en contra de la música tropical, o por lo menos que no la aceptó, fueron los grandes centros de poder en la comunicación. Los comienzos del tango también decían que era una música rea. Claro, es un tema de la sociedad, ¿no? De la ubicación de la jazz, gente, ¿no? que es una música de las orillas. Y... O sea, el candombe hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos, esa situación existe, algo existe aún, pero hoy está en todos lados, en todos los barrios. ¿Cuáles son las razones del éxito de la música tropical? Lo importante es que eso se mantiene como fenómeno, tiene un público muy grande, y cuando la represión y la censura empiezan a ser más acentuadas respecto a la música popular en general, a esa música la dejan tranquila, porque no está atacando el sistema en sus letras y aparentemente no en su música, eso creen los militares. Y por otra parte, el grueso de la tropa, que pertenecen a ese sector de población de recursos muy bajos, se siente muy identificada con el movimiento tropical. Mejora el poder adquisitivo de la tropa, de los soldados rasos y de los suboficiales. Y por primera vez en su vida, muchos de ellos logran comprar un tocadiscos. Yo siempre pienso como público, nunca pienso como músico o como director de orquesta, porque me van a gustar cosas mucho más sofisticadas que al público normal. Como por el Batey nos sucedió que cuando el tema tuvo éxito, hacía como un año que lo estábamos tocando. Y ya, te digo sinceramente, más allá de que esto sea una grabación, nos tenía podrido el tema. Y de golpe y porrazo lo empezaron a pasar en esa audición y el tema se fue a las nubes. Dice que sabrosa está la rumba por allá por el Batey. Cómo baila, cómo goza, oye los tambores, tengo ganas de bailar. Qué sabrosa está la rumba por allá por el Batey. Qué sabrosa está la rumba por allá por el Batey. Los grupos querían imponerse llamando la atención dentro de los parámetros que se impusieron en ese estilo. Estábamos en un casamiento y venía uno, che, muchachos, ¿no podrán tocar un poquito de música brasilera? Sí, cómo no, y no faltaba alguno de los trompetistas que dijera si bemol y empezaba a tocar ta ta ra, ta, y ya se le prendía todo lo que está atrás. Y el pericón era por salir un poco de la rutina. Estábamos tocando en un baile en el Robin, veníamos tocando y de repente tran, tan, 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 taran, tarante, y hacíamos las relaciones y todo. De repente nos faltaba alguno del público que subiera a hacer una relación con nosotros. Una cosa novedosa. Lo que pasa es que cuando vos estás en el candelero, a la gente le viene bien cualquier cosa que haga. Por allá por el Batey. Ese tema que se llamaba El Bonchón, que decía la gran fiesta. Entonces nos disfrazamos todos para simbolizar de alguna manera que era una gran fiesta. A partir de ahí, cada fin de año organizábamos, se abría la cortina o subíamos al escenario todos disfrazados, pero hacíamos para las fiestas. Y tocábamos y chiveábamos arriba del escenario y hacíamos subir al público y el público disfrutaba mucho con ese tipo de fiestas. ¿Cómo era la música tropical en tiempos de dictadura?
La música tropical en tiempo de dictadura lo único que hizo fue hacer bailar y nada más. No comprometido con el circo Paniagua, pero en definitiva estaban las orquestas instaladas, los bailes existían, y no había un compromiso ni político, ni ideológico, ni mucho menos con el régimen de turno, pero simplemente hacía bailar. Y no estaba identificada la música tropical uruguaya como un canto de resistencia, como un canto contestatario ni de protesta. Fue un mensaje complaciente para hacer bailar y nada más. A eso sí le agregamos que, como te decía anteriormente, que la mayoría de esas bandas estaban integradas por militares. O sea que también había un compromiso disciplinario. Ello no quiere decir que hubiesen estado amordazados, no. Soy militar, yo soy el arreglador, el director de la banda de la Fuerza Aérea, yo esto no lo voy a hacer, que de hecho en su conciencia lo diría, pero tampoco era el palo era hacer bailar. Armando Vía, el creador y director de Combo Camagüey, era arreglador de orquestas. Un buen día le ofrecieron el cargo de arreglador de la banda de la Marina, de la Armada. O sea, pasó a ser militar porque ostentaba, porque le dieron un cargo, pero él no era militar para nada, se limitaba a escribir los arreglos para la banda de la Marina, y lo que menos, Armando jamás en su vida se puso un uniforme. En aquel momento eran momentos difíciles, no podías hablar mucho, no se podía hablar mucho, había que ubicarse. Había algunos que guapeaban, bueno, allá ellos. Nos dedicamos al tema de lo que nos gustaba, que era la música, y nunca bueno, hubo que tenemos que trabajar. discusiones entre nosotros personales, tanto compañeros de Cienfuegos como de otras orquestas, jamás. Al contrario, nos daba bronca. Por ejemplo, mañana tengo guardia, tengo servicio, tenemos que ir a tocar con la banda a tal lado. Nada más que eso, después lo demás no había comentarios al margen. A veces sufro un poco vergüenza ajena cuando hago un análisis de cuál fue el comportamiento ideológico o intelectual o filosófico de nuestro movimiento con respecto a movimientos de gran peso como lo fue en este caso el canto de la resistencia. A veces el movimiento pecó de ignorante, de que no les importó un carajo y de que cada uno hizo la suya sin importarle lo que pasaba en el entorno. Vamos a hacer bailar a la gente y a casa termina la historia. El movimiento en sí no creo que tuviera una adhesión determinada. Obviamente había un juego en el sentido de que la dictadura no lo prohibía y los participantes de eso aprovechaban el hecho de que no eran prohibidos, pero no veo en eso nada especialmente condenable. No estaban haciendo algo diferente adaptándose a las circunstancias nuevas, estaban haciendo lo mismo que venían haciendo antes. Esto es importante dejarlo claro. Se estaba viviendo un momento re jodido, pero la gente que iba al baile iba a divertirse, no la podíamos envenenar. Después que la dictadura empezó a aflojar un poquito, empezaron a salir los conjuntos, los cantos de protesta, pero de repente en algún lugar, en un sótano, subrepticiamente alguien cantaba canciones de protesta, pero no lo cantaban en los bailes porque iban todos presos. Entonces a nosotros nos criticaron que no nos comprometimos, que no cantamos letras de protesta, pero bueno, porque no era el estilo nuestro, no le podías criticar a una orquesta típica que no cantara cantos de protesta, porque no era el estilo. No creo que la dictadura fomentara especialmente la música tropical, y hay determinado público que se afina a ese tipo de música, que es una de las músicas más populares. La música tropical, con alguna excepción, pero muy rara, nunca se metió con nada. No, que va a ser un mundo aparte. De repente, una noche estábamos en el viejo Coven, en la calle Garibaldi, en el hogar húngaro, y de repente entró toda la policía con el ejército y todas las fuerzas conjuntas que le llamaban, y se metieron en el salón, la gente estaba bailando, pare la orquesta, tuvo que parar la orquesta, y las mujeres para acá, los hombres para acá, y la policía y todo en el medio, y ahí elegían al azar, usted, pedían documentos, llevaban al kilo, como se decía en aquel momento. No, se bebía, no escapaba nadie a eso. En el año 75 grabamos un tema que se llamaba Tío Caimán. La persona que me dio el disco a mí, el original, era el agregado comercial de la Embajada de Panamá. Esta es la protesta de Panamá contra los Estados Unidos por apropiarse del canal de Panamá, y me explicó paso a paso la letra. Tío Caimán era el tío Sam.
Cuando vino la tormenta, una vez que con un pretexto de ayudar en unas inundaciones se metieron ahí y no se fueron. Nosotros la sacamos y la gente no entendía un pito de la letra de protesta. A la gente le entró aquello, cómo mueve la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Le gustaba por eso. Pero ¿qué pasa? Hay una parte del tema en que decía, hoy con su cola cortada, pobrecito tío Caimán, le dieron palos en Cuba, le dieron palo en Vietnam. Eso no lo podíamos cantar porque si no, cuando salíamos del baile, estaban las chanchitas esperándonos. Le recortamos eso. Menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Este inmenso territorio, tío Caimán, es una advertencia. Comienzan a aparecer nuevos músicos, nuevos grupos, la nueva generación surgida en dictadura. Yo conozco el camino, yo morí en tus esquinas. Esta generación tuvo que sortear un gran obstáculo para poder expresarse, la censura. Y sufrí tus horrores. Canciones para no dormir la siesta fue el primer espectáculo en ser espiado por la Dirección General de Inteligencia y Enlace. Estoy hablando de 1975. Estábamos haciendo solo un espectáculo que, chao, se hacía y se terminaba. Nadie pensó que eso iba a transformarse después en un grupo. Y había dentro de las canciones ya ciertas señales para los grandes. Si usted tiene muchas ganas de chistar. Yo estaba dentro del Popular. El Popular fue invadido por los milicos, invadido y previo bombas de gases, tiros, bayoneta calada. Lo salvamos porque éramos muchos. Y bueno, ahí terminamos en el cilindro y yo ahí escribí una canción llamada Por Martín y Porque Sí. Un buen día estábamos ahí nosotros y llegan unos tipos y dice, bueno, nosotros somos de no sé qué, mojo, que nos dijeron que en este espectáculo queremos ver qué es lo que hay. Y nosotros ni sabíamos que existía este tipo, ¿no? Y que se había armado una cosa así de censura, no sabíamos. Allí estaba Abella había llevado a sus hijos, no sé, a sus sobrinos, Abella de Banda Oriental, la editorial. Y claro, la primer barrida que hicieron fue en las librerías, ¿no? Entre ellos se llevaron las armas secretas de Cortázar, el cubismo, porque creían que hablaba de Cuba, ¿no? Bueno, entre estas cosas. Y él me dice, ese es Alén Castro, ese es el tipo encargado de la censura. Se ve que alguna mujer, nosotros pensamos, alguna mujer de Milico, que eran las peores, habrá dicho, ¿no? ¡Ay, ese espectáculo! Y nosotros empezamos a pensar qué era lo que había en el espectáculo, ¿entendés? Que podía ser tan... Y en esta canción, que hacíamos, que dice Por Martín y Porque Sí, el estribillo dice, y decía, que el tío MacPato salga a trabajar, decíamos nosotros, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿será eso? Fíjate vos la locura en ese tiempo, ¿no? Decíamos, ¿qué será esa parte? Y recuerdo que ese día cantamos que el tío MacPato no moleste más, ¿no? Y recuerdo que este hombre salió y había un compañero, el Manso, de teatro, que lo siguió, fue al boliche de la esquina que está en Roslo y Colonia, a hablar por teléfono, Alén Castro. Y lo escuchó que le decía, escúchame, salvo que lo censuremos porque atacan a Walt Disney, no veo nada que sea... Fue lo que dijo. Nancy era una
persona que había trabajado mucho con niños, es su especialización, ¿verdad? Era maestra de jardinera especializada, había hecho cursos especiales en Buenos Aires y en otros lados sobre la educación por el arte con los niños. Ella tiene su taller y crea su propio método, ¿no?, de enseñanza a través del arte y a través de la música. Y cuando Manolo quiere que lo escuchen desde la otra punta de la ciudad, ¿cómo canta? ¡Fuerte! Entonces se creó como una especie de propuesta teatral, pero eliminando la posibilidad de hacer obras argumentales, entendiendo que mantener en vilo la atención de un niño durante una hora y media era mucho más difícil que hacer un espectáculo de estructura revisteril con cuadros musicales. El teatro para niños era considerado un teatro absolutamente de cuarta categoría. ¿Dónde va? Te hablaban y con moralina. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar, sal de ahí. Lo realmente fuerte era que nosotros, que ahí eso nacía de las cosas que habían llevado a la práctica a Nancy, con sus talleres, que era la participación de los gurises y de los adultos, a quienes incluíamos entre el espectador, ¿no? La participación que no fue una participación pelotuda de ¿por dónde se fue? ¿Por allá? Ah, bueno. No, sino que era jugar, hacerlos cantar, hacerlos bailar. Como un pájaro libre, como un pájaro libre, del libre vuelo. Cuando yo empecé a hacer música, yo ya sabía que tenía que llenar unas fichas y llevarlas a jefatura. Para mí eso era lo normal. Sabía que estaba mal y que era una locura, pero era de otra manera no podías existir, así que bueno, era eso. Porque siempre estaba la posibilidad de que no te dejan actuar, de que a última hora clausuraran el local o clausuraran o prohibieran a un músico o prohibieran a todo un grupo, o a nosotros, por ejemplo, a Rumbo, que nos prohibían 2 por 3 a 1 o 2 integrantes, entonces íbamos 4 a cantar. Y todas las veces tenemos que llevar las letras, todas las veces tocábamos todos los días. Básicamente era un fichero, es decir, vos tenías que poner todos los nombres, el nombre de cada integrante del grupo, la dirección, la cédula y después el repertorio, todo lo que todas las letras de lo que ibas a tocar. Dábamos unos mamotretos así de letras, todas escritas de continuo, donde metíamos canciones de los Beatles y canciones de lo que fuera, y por ahí metíamos nuestras canciones. Ya no vuela, papel picado. Pasaron los zapatos ilusionados. El servicio de inteligencia estaban estructurados de determinada manera y había un departamento que se encargaba de cultura y religión. Y había una figura visible ahí y que usaba un nombre falso y un documento falso. Es Allen Castro, había todo un departamento trabajando en eso. Y probablemente había colaboradores diversos en distintos lugares. La censura era una especie de zancadilla, de poner obstáculos. Por ejemplo, los grupos a veces sufrían la censura de uno de los integrantes. Generalmente cuando eso ocurría había una silla libre que era enfocada por alguna luz y la gente entendía. Parte importante de la historia del arte se trata de momentos en los que había que romper con las reglas dominantes. Este caso no fue la excepción, pero con el agregado que se podían estar jugando la vida. El lenguaje alternativo venía ya de antes, porque sabíamos que había frases o palabras que resultaban irritantes dentro de las canciones. A nadie se le hubiera ocurrido hacer una canción donde se mencionara la expresión el puño cerrado, por ejemplo,
o rejas. Nos interesaba generar un lenguaje de alternativa que a su vez permitiera generar un público sensible. Ese era otro de los objetivos, la generación de un público sensible, que de alguna manera estuviera todo el tiempo con las antenitas paradas. El lenguaje artístico era tan simple como había cosas que no se podían mencionar, ¿no? Y ciertas canciones que no se podían hacer. Y de ahí que surge el No tengo palabra de Luis Trochón, que es un bolero de amor, ¿no? que le habla indirectamente a la censura y que pasó a la censura. No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar, cariño, no me amenaces, termina con esta tortura, no te das cuenta que lo nuestro nunca existió, vuelve donde estabas con tu soledad. Y bueno, la cantaba y la gente, me acuerdo incluso porque yo estaba cuando la estrenó, creo, la gente empezaba a mirarse, empezaban a ver oleadas de algunos que hacían así como cantando una canción de amor, ¿no? Porque lo habitual era canciones con y otros que se morían de risa, porque empezaban a pescar la cosa, ¿no? O que los que iban cantando empezaban su recital en el Teatro Circular con una versión instrumental de Milonga de Pelo Largo del prohibido Gastón Charlodino, contrabandeando incluso en su comienzo la Milonga Andar Lejos de Biglietti. Pero como era instrumental, las partituras no se pedían por triplicado, eso pasaba, pero eso generaba emotivamente en la gente mucho más que si lo hubieran cantado, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando están bien hechas por el músico, funcionan musicalmente, es decir, tiene que funcionar como buena música, y quien vaya pescando lo otro, lo va pescando, y quien no lo pesca tiene que recibir el buen producto musical. Y ese caso es un caso muy interesante en ese sentido, porque esa Milonga de Andar Lejos está jugando a muchas puntas. Por una de ellas es, por ejemplo, el juego que hace con las culturas indígenas del altiplano. Pero además lo están haciendo de una forma muy impresionante, porque es una cosa que empieza del silencio, no tiene palabras, y termina en el silencio, y genera una comprensión inmediata del público de algo. Era una guiñada a ellos mismos y un juego de darse el gusto de hacerle pito catarán a la censura. Nosotros tuvimos la suerte de hacer espectáculos con actores, cosa que nos enriqueció mucho y nos dio otra posibilidad, ¿no? Por ejemplo, Yo quiero cantártelos era con la actriz Leonora Álvarez. Incluso había poetas que no podíamos poner en los programas, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Cardenal le pusimos Cárdenas, y a Neruda, por ejemplo, lo llamábamos con su nombre original, que es Neftali Reyes. Como no lo sabían, bueno, incluíamos canciones en idioma gallego, que es otra faceta que yo hago, y las incluíamos, y como no se entendían, pasaban canciones. Tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrarme los ojos con tu mano. Tampoco nadie vaya a pensar que para que mejore la literatura de canción o para que se desarrolle la poesía es necesaria una dictadura. La dictadura tiene un aspecto que ni siquiera se lo ha planteado nadie nunca, positiva, entre muchísimas comillas, que fue la responsabilidad de buscar en la poesía verdadera formas de decir que eludieran y burlaran a la represión o a la prohibición. Por un lado a los creadores, pero también al público, porque al público lo obligó a ser más sutil para poder leer en la poesía lo que la poesía decía. Yo recuerdo en un momento determinado una canción que cantaba Enrique Rodríguez Viera, había puesto una música a un poema de Benavides, y después la cantaba Grupo Universo, se llamaba Bien te veo, bien te vi, nosotros la grabamos en Brasil también. Y vos sabés que esta canción fue muy graciosa porque en un momento hacía una referencia al alzamiento en el interior, pero hablando de un venteveo. Entonces decía: ven te veo, bien te vi, que allá por Cañas cantaste, y en San Gregorio te alzaste diciéndome estoy aquí. Y los milicos la prohibieron porque decía una canción pornográfica. ¿Vos te imaginás un venteveo alzado?
me parece que no se molestaban mucho en analizar las letras, cuanto en eliminar algún tema. Claro, vos permanentemente estabas calculando qué ibas, desde el punto de vista del lenguaje escrito, qué era lo que ibas a... qué palabra estabas utilizando. Y también redimensionó esa censura todo el lenguaje. Porque vos decías amanecer, decías... bueno, había palabras que casi no podías usarlas, pero... después, el para abrir la noche era claro lo que estamos diciendo. Sin embargo, vos podías defender eso como que era una lectura para abrir la noche del amor, a la luna, no sé qué. Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país de adiós. Estamos casadas, sale sin disfraces, quiere su mensaje, abrir un portón. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. La gata del barrio se redoblaste sus azul, por donde al final las voces parejas, entonando quejas de esa fin de luz. Lo que queríamos era abrir la noche, despejar un poco, meter luz un poco en todo esto, sin ninguna soberbia, sencillamente era una manera de decir, de empujar el lenguaje también hacia una contestación, hacia una resistencia. Éramos gente muy joven, entonces no habíamos estado militando en tal o cual partido o no habíamos participado de tal huelga o tal cosa, ¿no?, que nos pudieran llevar presos por eso. Éramos hijos de alguna manera de la dictadura, entonces no teníamos un pasado sedicioso. Para abrir la noche, para abrir la noche, para abrir la noche. Nosotros componemos igual en aquella época que en esta. Podés hacer un análisis que se hablaba del amanecer, que se hablaba de la noche, que se cantaba alguna canción que era de un prohibido sin mencionar el nombre, sin mandar el nombre a la censura, ¿no? O una canción de un prohibido que era una canción de amor de un prohibido, entonces que la aceptaban y que eso hacía que el prohibido estuviera ahí, entonces la gente la tomaba como tal, ¿no? O a veces hasta cantar en el estilo B. En la época de dictadura había muchos dúos que sonaban olimareños, por ejemplo, y la gente los aplaudía como si estuvieran ahí los olimareños. Lo que escribía estaba en gran parte, decía, muy condicionado por toda la situación que se vivía en el país y todo, pero no específicamente por la censura. Creo que lo que más me influyó como desde el punto de vista de como censura fue Coriún, justamente. Algunas de las primeras canciones que hacía, por ejemplo, decía mierda, carajo, un montón de cosas, ¿no? Y como que él estaba muy preocupado y me aconsejó muy vehementemente, digamos, no cantar eso en público. Cuando tus sueños se hagan pedazos y te duelan los brazos, imagínate, mijo, imagínate. El habla, el propio lenguaje, el idioma, contempla una cantidad de metáforas, frases que son como imágenes, que quieren decir otras cosas. Eso lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Ahí quizá, poníamos un poco más de esmero y tratábamos de hacer algo más poético. La noche es mía y el día también. Yo nunca duermo, llevo mi agonía hasta los límites del cuerpo. Estaba Rumbo y nosotros. Entonces habían prohibido cantar a Carlito Vicente, no lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Y a mí me prohibía. Entonces a Carlito Vicente la acompañaba Cristina, era uno de los tantos, pero la acompañó Rubén Olivera, Toto Méndez, Gustavo Fernández, Abel García. Llega un señor agente policía con un papel que dice: ¿usted, señor Larbanova? Sí, señor. Dice: acá tengo una carta oficial del comisario. La carta decía que yo tenía prohibido subir al escenario. Entonces yo le fundamento al tipo que era mi trabajo, que si yo no cantaba, no cobraba, si no cobraba no comía. Y que en última instancia lo que decía ese papel no era que yo no cantara, era que no subiera al escenario. Entonces íbamos a cumplir lo que decía allí.
Y bueno, después de convencerlo, Mario cantó sobre el escenario y yo abajo del escenario. Y era ridículo. Hasta sucumbir, liberar la patria, o si no morir. La preocupación que tenían era que no tenían motivo sólido para darme con todo a mí. Yo tenía muy claro que yo no era ni comunista, ni era tupamaro, pero le rompía los esquemas, porque yo, al sentirme un poco seguro, no me los voy a ir de guapo ahora, los toreaba un poco, ¿no? A mí me decían, bueno, vas a cantar mañana en tal lado, bueno, mirá que van a estar los muchachos míos y no puedes cantar esta. Y yo empezaba cantando esta. Y los tipos abajo me miraban, otra vez te tenemos que llevar. Y yo llegaba allá y me hacía el bobeta, ¿no? Cosa que no me costaba mucho. Digo, no, pero lo que pasa es que a mí usted me dijo que no cantara esta. Y no, yo te dije esta. Y bueno. Metralle Mena y su bandidaje, que acá está Encina con su coraje. Metralle Mena y su bandidaje, aguanten criollos a esos salvajes. La tapa del primer disco Dios mío es una tapa negra, con las canciones muy crispadas, con mucha tensión, muy cercano al grito, con letras muy crispadas, ¿no? Entonces, eso puede ser una característica de la época. O sea, las coordenadas eran coordenadas de cierto tono pesadillesco. Siempre teníamos miedo, o sea, nunca sabíamos quién nos estaba mirando ni con qué objeto. Se empezaron a preocupar a dónde iba el dinero. Yo fui citado a Inteligencia de Enlace cuando habíamos promovido una gira de los que iban cantando por los barrios, entonces ellos querían saber a dónde iba el dinero. Muchas de esas actividades que estaban los cantores populares fueron para generar fondos para familiares de presos, para sacar compañeros que estaban en la clandestinidad, para ayudar en un montón de aspectos, ¿no? Y por cierto, en última instancia fue un medio de vida. No hemos encontrado en los documentos históricos la importancia que tuvo la cultura o en todo caso el canto popular. Un caso particular fue el de los nocheros, los cuales dicen no haber tenido contacto con el requisito de presentar las letras y pedir autorización cada vez que iban a cantar. No, yo eso lo escuché, sí. Eso lo escuché, pero lo desconozco. Creo que había que presentar, concretamente en el caso nuestro, era de acuerdo a cómo estuviésemos de la garganta, los temas que hacíamos, los más altos, los de tono menor, en fin. Nos decían que vivíamos cantando en los cuarteles. Sí, íbamos a cantar, a muchos cuarteles fuimos a cantar. Nos pagaban. No sé si de Caja Chica al cuartel, alguna vez de la DINAR, aprovecho de decirlo, otras veces del Casino de Oficiales, y muchas veces gratis por tener amigos de la época liceal. En el año 66, exactamente, el señor Hugo Romay nos envía a la Brigada Aérea número 1 como regalo de Canal 4 para una fiesta de fin de año de los oficiales. Ahí trabamos amistad con muchos de los oficiales y jefes, y se tomó como costumbre que los fines de año íbamos a amenizar las reuniones de la Brigada Aérea 1 y de la 2 en Durazno también, porque trabamos mucha amistad. Por la tibia caricia de arena. Un libro escrito por un ex militar llamado Memorias de un ex torturador acusa a los nocheros de mantener reuniones periódicamente con contrainformación de inteligencia para acusar a los artistas que eran de izquierda. Es algo tan ridículo que cae por su propio peso. Hace un rato hablamos de que empezó una movida de canto popular,
no sé, la contrainformación, el espionaje, el ejército necesitaba de los nocheros para saber quién eran del canto popular y quién no. Canta la vida misma que ha nacido en el dolor. La censura y las medidas restrictivas afectaban a los artistas y a la totalidad de la población. Firme canto del hombre. Tenías que salir con la cédula, tenías que salir a determinados lugares, tenías que tener un poco de cuidado con quién ibas a veces. La salida clásica de esa generación fue el cine, ¿verdad? Se había dejado mucho de bailar y lo que funcionaba mucho eran las reuniones en casas de familia. Se organizaban, tenían una casa grande, un living enorme, todavía la tienen, Osvaldo y Susana. Y entonces ellos sacaban todos los muebles, era un lío aquello, y armábamos un pequeño escenario y ellos cobraban la entrada para nosotros, ¿no? Abierto al público, fulano, al público allegado, ¿no? Que sabíamos público amigo, pero se digamos. Cobraba, se daba, me acuerdo, una copa de vino, una empanada. Ese era también, iba con la entrada. Pero estábamos corriendo un riesgo enorme, ¿no? Porque o sea, era todo con cortina cerrada, había la puerta de... O sea, ellos corrían, ¿no? No olvidemos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos, no ando ahora cuidando de tanto frío. Era muy complicado, realmente era muy peligroso, te estaba jugando la vida. De hecho, una cosa muy sencilla como hacer un cumpleaños en una casa implicaba pedir permiso a la comisaría y llevar la lista de los invitados con todos sus datos personales. O sea, no se podía andar más de 3 personas juntas en la calle porque ya era considerada una zonada, te llevaban preso, con todas las consecuencias que yo tenía, ¿no? Y alguna vez algún cumpleaños terminó con algún allanamiento. Siempre llegaba uno y no viste a nadie afuera, no había ningún Maverick afuera. Maverick eran los Ford que usaban normalmente de la Dirección de Inteligencia para caerte y llevarte. ¿Tú sabes que yo nunca tuve miedo? No sé si era inconsciente porque era muy joven o qué. Yo miedo nunca tuve. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba arriesgando mucho, pero miedo no sé. Yo creo que era una cosa, era más fuerte. Una cosa general, ¿no? Sí. A mí también, a mí cuando me paraban, porque claro, al tener barba ya estabas así marcado, ¿no? Te paraban por tener barba, ¿no? Y te metían en cana por tener barba. Cuando las famosas chanchitas, que vos ibas caminando por una calle, entonces se te paraba una chanchita al lado tuyo, iba al mismo paso tuyo. Y los tipos te iban mirando así. Donde vos te pusieras nervioso, chao, ahí la quedabas. Con la puerta abierta, entonces iban los tipos así con la metralleta, mostrando la metralleta con el pie afuera, así. Entonces, claro, vos imaginate que vos vas caminando por la calle y un tipo, 5 tipos que iban adentro, siguiéndote, mirándote así tú. Estoy atado a esta tierra donde tengo mis muertos y mi sombra. Los amigos que estaban afuera decían, bueno, mirá el mapamundi, hay otras sociedades donde hay gente que vive en democracia, donde hay pensamiento libre, donde hay artistas maravillosos creando cosas. Entonces eso, por un lado te daba un poco más de estímulo, pero también te deprimía, porque después salías, yo qué sé, de un determinado lugar donde estabas 1 hora, media hora, 2 horas, 10 horas compartiendo todas estas cosas, y salías a la calle y te podía pasar que parabas un ómnibus y resulta que ese ómnibus estaba lleno de milicos porque era una racia, no era un ómnibus, y en lugar de terminar en tu casa terminabas en una comisaría. Me pasó una vez, paré un ómnibus de noche y vi todo el mundo sentado, eran un montón de pasajeros, todos presos, ¿no? Gente que había ido deteniendo en la calle. Y ese es el tipo de sociedad en la que vivía. A pesar de que mucha gente quemó los discos, se escuchaba. Sí. Y sí, porque era un material peligroso tener en tu casa, así como quemaron todos los libritos rojos de Mao y todo el Capital, los libros del Capital de Mao, todo eso se peló de las bibliotecas por miedo a los allanamientos y ese tipo de cosas.
Pero mucha gente mantuvo, sobre todo el cassette siempre tuvo mayor anonimato. Prácticamente todo aquel que fuera de izquierda vivía con el permanente temor de caer detenido. Solo no te olvides cuánta gente fue presa y fue torturada por la única razón de haber sido sindicalista o un militante estudiantil de su universidad, gente que no tenía ninguna acción guerrillera, ni mucho menos, ni nada que se le parezca, solo porque fuese o porque había sido afiliado a tal partido, y después se comieron 5 o 6 años de cana. O sea que el miedo ese estaba presente todo el tiempo, a que te agarren una racia, que entren a tu casa, se vivía con miedo. Pero, y bueno, y muchas personas por supuesto la pasaron muy mal. Pero como yo también he dicho en otras ocasiones, cuando uno no tiene más remedio que vivir en una situación, por más dramática que esa situación sea, vivís igual. O sea, el ser humano es muy duro, y cuando hay convicciones e ideas, mucho más aún. También las prohibiciones tuvieron su efecto en los medios de comunicación. La primera cosa que hay es un listado, ¿verdad? Un listado que obliga a las radios a no mencionar ni difundir ningún tipo de información con respecto a personas como Villanueva Cose, Idea Vilariño, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, Héctor Roma Moraes, Los Olimareños, una enorme cantidad de gente vinculada a la música popular de los años 60 y del folclore. Por supuesto no se podía nombrar Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Libre Sereñe, eso ya lo sabía uno, ¿no? Pero esta era una lista expresa. La policía requisó de las radios todo el material discográfico existente de estos artistas. Pero además las radios entraron en formas perversas de autocensura. Recuerdo en una radio al director de la radio marcando con un clavo los tracks de un vinilo donde aparecían artistas uruguayos que estaban en la lista de los prohibidos. De manera que había una censura muy clara. Las radios grababan permanentemente toda su emisión y tenían que enviar día a día todo lo que había salido al aire en programas de opinión. Había que grabarlo y mandarlo a un lugar que se llamaba Mesa de Radio, que dependía de la DINARP. Tenían la chance de reoír las cintas y con retroactividad sancionarte por algo que hubieras dicho. Había que tener muchísimo cuidado. No se necesitaba la censura, nadie de los medios que quedaron no violaban nada. O sea, ahí se perdió toda una generación de periodistas por limitarse a eso, ¿no? A recibir comunicados de la redacción y transcribirlos y prácticamente no hacer entrevistas, no agarrar el teléfono para averiguar más sobre una noticia. Ellos no querían ser los que te censuraran, porque luego de la experiencia del Galpón, ¿no? Que terminó transformándose en un baluarte de la resistencia en el exterior, aprendieron de que la idea no era que echarte del país ni nada, sino era que te quedaras, pero con el temor, infundirte miedo para que vos mismo te autocensuraras. En el capítulo siguiente, en 1979, los espectáculos de música popular pasaron de los teatros a las canchas de básquetbol. En años de plebiscito surge una canción que se transformó en uno de los símbolos de la lucha contra la dictadura: A Redoblar. Los hermanos Fatoruso y Rubén Rada vuelven al país con OPA. Llevando mi vida espaciosa espera, simiente plantada, seno de la tierra, aclara mis ojos con fuerza gauderia.
te mira de frente y puede perder. Canto el canto de gente que planta cimientos